Existen vidas que, como susurros en medio del ruido, solo se comprenden en el silencio que dejan atrás. A primera vista, Carlo Acutis era un reflejo de su generación, un adolescente italiano con una sonrisa fácil, una mente brillante y una natural fascinación por las computadoras. Habitaba el mismo mundo de velocidad y estímulos que sus compañeros. Pero detrás de esa aparente normalidad, su corazón latía a un ritmo distinto en un diálogo íntimo y constante, con una dimensión que trasciende el tiempo. En su habitación, el brillo de un monitor y el sonido de los videojuegos se mezclaban con una realidad invisible para muchos. Para Carlo, no había contradicción entre la modernidad y la espiritualidad. El teclado de su computadora y las cuentas de un rosario eran, en sus manos, herramientas con un mismo propósito. Demostró que se podía ser un experto en programación y, al mismo tiempo, un devoto peregrino del espíritu, encontrando a Dios tanto en la red digital como en el sagrario. La pregunta resuena con la fuerza de un misterio. ¿Cómo un joven de su tiempo, vestido con jeans y zapatillas, pudo albergar una conexión tan profunda con lo sagrado? ¿De dónde brotaba esa sed de eternidad en un alma de 15 años? Una madurez espiritual que desconcertaba a quienes lo rodeaban. Su vida no ofrece respuestas sencillas, sino que se presenta como un mapa estelar, invitando a la humanidad a mirar más allá de lo visible hacia un horizonte de santidad posible. Su existencia fue una carta escrita en secreto, un mensaje codificado en gestos cotidianos, cuya verdadera magnitud solo se revelaría tras su partida. Cada acto de caridad, cada hora dedicada a su proyecto de catalogar milagros eucarísticos y cada oración ofrecida en silencio eran trazos de un testimonio mayor. Para su madre, Antonia, quien fue la primera testigo de este florecimiento, cada día a su lado se convirtió en una lección impartida por el maestro que criaba en su propio hogar. Carlo Acutis representa la paradoja sagrada de nuestro tiempo, un nativo digital cuya alma navegaba con la misma destreza por Internet que por los profundos misterios de la fe. Su historia nos obliga a cuestionar nuestras propias fronteras entre lo terrenal y lo divino, lo fugaz y lo eterno. Es el relato de cómo un adolescente de 15 años, con una vida aparentemente común, se convirtió en una brújula espiritual para millones, un faro que ilumina el camino hacia el cielo. Desde su nacimiento, Carlo fue un niño envuelto en la normalidad de su tiempo, en el seno de una familia donde la fe era más una tradición cultural que un fuego vivo. Sin embargo, en él habitaba una semilla de eternidad que no había sido sembrada por manos humanas. Su alma parecía recordar un lenguaje antiguo, una conexión con lo sagrado que desconcertaba a quienes lo rodeaban. En la mirada de su madre, Antonia, la sorpresa se mezclaba con la reverencia al observar cómo su pequeño hijo respondía a un llamado invisible. Los primeros indicios de su singularidad no se manifestaron en hazañas extraordinarias, sino en gestos de una pureza desconcertante. Mientras otros niños se aferraban a sus juguetes, Carlos sentía una atracción inexplicable por el silencio de las iglesias. Su curiosidad no se dirigía a los cuentos de hadas, sino a las historias de los santos y al misterio oculto en el sagrario. Hacía preguntas que desarmaban a los adultos, preguntas que no buscaban respuestas simples, sino que apuntaban directamente al corazón de la fe. Para su madre, cada día se convirtió en una revelación.
Fue testigo de cómo su hijo, con apenas unos años, le pedía entrar a cada iglesia que encontraban en su camino, no por un capricho infantil, sino por un deseo genuino de saludar a Jesús. Antonia, quien vivía su fe de manera distante, se encontró siendo guiada de vuelta a casa por la mano de su propio hijo. Él se convirtió en su maestro, el pequeño peregrino que le enseñaba el camino de regreso a Dios. En el patio de la escuela, su diferencia se hacía más evidente. Carlo no participaba en las burlas ni en las trivialidades de sus compañeros. Su corazón se inclinaba hacia los más débiles, los que eran excluidos o sufrían en silencio. Compartía su merienda, defendía al acosado y ofrecía una amistad que no pedía nada a cambio. Su santidad comenzaba a tejerse en esos pequeños actos de caridad, demostrando que el amor a Dios se traduce inevitablemente en amor al prójimo. Antes incluso de su primera comunión, sentía una devoción por la Eucaristía que parecía innata. Anhelaba recibir a Jesús con una intensidad que conmovía a los sacerdotes y a su familia. Para él, no era un simple rito, sino el encuentro más importante de su vida, una cita de amor con el Creador. Esta sed de lo divino era el motor que impulsaba su espíritu y que marcaría toda su existencia, convirtiendo cada misa en un anticipo del cielo en la tierra. Su habitación era un santuario personal, donde las imágenes de santos y una pequeña cruz compartían espacio con los pósteres típicos de un niño de su edad. Allí, en la intimidad de sus oraciones, aprendió a conversar con Dios como con su mejor amigo. Rezaba el rosario con una devoción que parecía impropia de sus pocos años, encontrando en cada misterio una fuente de consuelo y fortaleza. Esta disciplina espiritual, cultivada en secreto, era la raíz de su inquebrantable paz interior. La fe de Carlo no era un compartimento aislado de su vida, lo impregnaba todo. Contagiaba su alegría y su amor por Jesús con una naturalidad que desarmaba cualquier cinismo. Su familia, al principio sorprendida, comenzó a ser transformada por su ejemplo. El ambiente del hogar se llenó de una nueva luz, una espiritualidad que no se imponía, sino que florecía orgánicamente desde el corazón de aquel niño que parecía tener un hilo directo con el cielo, un alma antigua en un cuerpo joven. Así, en los años de su infancia, se escribieron los primeros capítulos de su testimonio, no con palabras grandilocuentes, sino con la tinta de la coherencia y la sencillez. Cada gesto de amor, cada oración susurrada y cada pregunta profunda eran los cimientos de una vida que se estaba construyendo como un puente entre el cielo y la tierra. El mundo veía a un niño, pero Dios ya estaba puliendo el alma de un santo para el nuevo milenio. Para Carlo, la Eucaristía no era un símbolo, sino el corazón palpitante de su fe. La llamaba, con una certeza deslumbrante, mi autopista al cielo, una vía directa para unirse con Dios. Cada misa diaria representaba el momento cumbre de su jornada, no una rutina, sino un encuentro vital. En la hostia consagrada, sus ojos veían la promesa cumplida de la presencia real de Jesús, la fuente de una fuerza sobrenatural que nutría su espíritu y daba un propósito a cada uno de sus días. Su devoción no se limitaba a la celebración litúrgica. Buscaba el silencio del sagrario como un peregrino busca un oasis. Era común verlo después de la escuela, un adolescente entre los bancos vacíos de una iglesia, absorto en una conversación íntima y silenciosa con su amigo. Esos momentos de adoración eran su ancla, el puerto seguro
donde su alma encontraba la paz y la claridad que luego irradiaba con una naturalidad asombrosa, una serenidad que sólo podía nacer de la contemplación profunda. Como un caballero leal a su reina, su corazón también pertenecía a la Virgen María. La consideraba la madre más amorosa y la guía infalible que siempre conducía a Jesús. El rosario era su compañero constante, un arma espiritual que empuñaba con la devoción de un anciano sabio. En cada misterio encontraba consuelo y fortaleza, tejiendo una relación filial que sostenía su camino. Para Carlo, amar a Jesús era inseparable de amar a la mujer que lo trajo al mundo, pero su santidad no se construyó de espaldas a su tiempo. Como nativo digital, percibió en la tecnología un potencial que otros no veían. Mientras muchos consideraban Internet como un campo de distracción, Carlo lo vio como un púlpito global, un areópago moderno desde el cual se podía difundir la buena nueva. Con una intuición casi profética, comprendió que el ciberespacio podía ser consagrado, transformado en un territorio sagrado para la evangelización de una nueva generación. Fue así como su pasión por la Eucaristía y su genio informático convergieron en una misión extraordinaria. Crea una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos. Con la paciencia de un amanuense y la destreza de un programador, dedicó incontables horas a investigar, documentar y diseñar un vasto archivo digital. Su habitación se convirtió en el taller de un artesano sagrado, donde construía una catedral de datos y testimonios para que el mundo entero pudiera contemplar la presencia de Dios. Su computadora dejó de ser una simple máquina para convertirse en una extensión de su espíritu apostólico. Se transformó en un ciberapóstol de la Eucaristía, un evangelizador de jeans y zapatillas que demostraba que la santidad no exige renunciar al mundo, sino consagrarlo desde dentro. Su vida se convirtió en un testimonio elocuente de que se puede amar a Dios con la misma intensidad con la que se navega en la red, haciendo del teclado una herramienta para la gloria divina. Esta misión silenciosa, tejida con código y oración, no concluyó con su muerte. La exposición que él creó sigue activa en Internet, un faro digital que continúa iluminando almas y guiando corazones hacia el misterio del altar. Dejó un legado que trasciende el tiempo y el espacio, una autopista virtual que, fiel a su sueño, sigue llevando a miles de personas a un encuentro más profundo con Jesús, demostrando que un acto de amor puede tener un eco de eternidad. La autopista que Carlo había construido hacia el cielo tomó un desvío abrupto, un camino no marcado en ningún mapa terrenal. La enfermedad llegó como un relámpago, con la furia de una leucemia fulminante, que amenazaba con devorar su juventud en cuestión de días. Aquel cuerpo lleno de vida, que corría tras un balón o se sentaba frente a una pantalla, se encontró de pronto enfrentando la fragilidad más extrema. El tiempo, que antes parecía infinito, se contrajo en un instante de urgencia y dolor. Frente al veredicto médico, donde la mayoría encontraría desesperación, Carlo halló una paz insondable. No hubo preguntas airadas a Dios, ni rebelión contra su destino. En sus ojos no se reflejaba el miedo, sino una serena aceptación, una madurez espiritual que desarmaba a los médicos y enfermeras que lo atendían. Su alma, ya acostumbrada a dialogar con lo eterno, recibió la noticia no como una sentencia, sino como un llamado final.
la última estación de su peregrinaje terrenal. Su dolor no se convirtió en un lamento egoísta, sino en una ofrenda sagrada. Con una claridad que trascendía su edad, ofreció cada espasmo, cada momento de debilidad y sufrimiento, por el Papa y por la Iglesia. Transformó su lecho de hospital en un altar, su cuerpo en una víctima sacrificial unida a la de Cristo en la cruz. Su sufrimiento adquirió un propósito redentor, convirtiéndose en un acto de amor puro, un testimonio silencioso pero elocuente de su fe inquebrantable. En la fría habitación del hospital, un misterio se desenvolvía. El ambiente, normalmente impregnado de asepsia y angustia, se llenó de una presencia distinta. Carlo irradiaba una calma que contagiaba a quienes entraban, transformando las visitas médicas en encuentros con lo sagrado. Los profesionales de la salud, acostumbrados a la lucha contra la muerte, fueron testigos de cómo un adolescente les enseñaba a abrazarla con la dignidad de un rey que vuelve a casa, mostrando que la verdadera vida no teme al final. Para su madre, Antonia, la noticia fue un abismo que se abrió bajo sus pies. El dolor era un océano sin orillas, la prueba más oscura que una madre puede enfrentar. Ver el cuerpo de su único hijo consumirse era una agonía que desgarraba el alma, un sinsentido que clamaba al cielo. En esas horas interminables, su fe fue puesta a prueba, confrontada con la pregunta más terrible: ¿por qué un Dios de amor permitiría que una luz tan brillante se extinguiera tan pronto? Pero a través del velo de sus lágrimas, Antonia comenzó a percibir una realidad más profunda. Observaba la serenidad de su hijo, escuchaba sus palabras de ofrenda y comprendía que no estaba presenciando una tragedia, sino un misterio sagrado. El maestro que había criado en su hogar le estaba impartiendo su última y más poderosa lección. El dolor de madre no desaparecía, pero se veía envuelto por la certeza de que estaba acompañando el tránsito de un alma elegida, un alma ya en casa. Había en él una sabiduría que no pertenecía a sus 15 años, una certeza profética sobre su propio destino. Meses antes, sin que nadie lo supiera, había grabado un mensaje, una carta digital para el futuro, hablando de su muerte con una naturalidad desconcertante. Para su madre, este descubrimiento posterior uniría todas las piezas. Comprendió que la vida de Carlo no fue interrumpida, sino cumplida. Su partida no era un final imprevisto, sino la culminación de un plan divino que él ya conocía. Estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin malgastar un minuto en cosas que no agradan a Dios. Fueron las palabras que sellaron su testamento espiritual. Su partida no fue una rendición ante la enfermedad, sino una llegada triunfal a la meta que siempre anheló. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis no murió, completó su viaje por la autopista al cielo, dejando tras de sí un mapa indeleble para que otros pudieran seguir sus huellas. El silencio que siguió a su partida fue ensordecedor, un vacío que parecía devorar todo el aire del mundo. Para su familia, los días se convirtieron en un laberinto de dolor, donde cada objeto, cada rincón de la casa, era un eco de su ausencia. La risa de Carlo, el sonido de sus dedos sobre el teclado, su presencia luminosa, todo se había desvanecido en un instante. La lógica humana solo podía interpretar aquello como una derrota, una vida joven, truncada injustamente por el destino.
Antonia caminaba por las habitaciones de su hijo como una peregrina en tierra sagrada, buscando consuelo en sus recuerdos. El dolor de una madre que pierde a su único hijo es una herida que no cicatriza, un grito silencioso que solo Dios puede escuchar. Se aferraba a la fe que él mismo le había enseñado, pero la prueba era casi insoportable. Era la noche oscura del alma, el momento en que la fe debe caminar a ciegas, confiando en una promesa que los sentidos no pueden percibir. En medio de esa desolación, una de sus frases resonaba con la fuerza de un testamento. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Carlo no había muerto como una copia. Había vivido su originalidad hasta las últimas consecuencias, imprimiendo en sus 15 años una autenticidad que desafiaba la mediocridad. Su vida no fue una imitación, sino una creación única, un reflejo singular del amor de Dios, un recordatorio de que cada existencia está llamada a ser una obra maestra irrepetible. La muerte, desde la perspectiva de la fe, no es una puerta que se cierra, sino un velo que se descorre. Mientras el mundo lloraba una pérdida, en el cielo se celebraba una llegada. Su cuerpo reposaba, pero su alma, libre de las ataduras terrenales, comenzaba su verdadera misión. La energía que había concentrado en su corta vida no se extinguió, se liberó, expandiéndose como ondas en un estanque, destinada a tocar costas que él nunca había imaginado, mientras caminaba por las calles de Milán. El funeral no fue una despedida, sino una celebración de una vida cumplida. Amigos, familiares y extraños se reunieron, no para lamentar lo que se había perdido, sino para dar gracias por lo que se había recibido. En el dolor compartido comenzaba a germinar una semilla de esperanza, la certeza, aún frágil pero persistente, de que la historia de Carlo Acutis no había terminado en aquella fría habitación de hospital. Era solo el prólogo de un relato mucho más grande, cuyo alcance apenas comenzaban a vislumbrar. Así, la ilusión de la pérdida comenzó a ceder paso a la revelación de una presencia. Su ausencia física se transformó en una compañía espiritual más profunda, más universal. Su familia comprendió que no lo habían pedido, sino que lo habían entregado al mundo entero. La autopista que él había construido no se había cerrado con su muerte. Al contrario, se había abierto para todos, invitando a una multitud de almas a emprender el mismo viaje hacia la eternidad. El eco de su partida no se desvaneció en el luto, sino que se transformó en una melodía de esperanza. La historia de Carlo, que parecía haber concluido en una fría habitación de hospital, apenas comenzaba a ser contada. Como una semilla plantada en el silencio, su testimonio empezó a germinar, extendiendo sus raíces mucho más allá de las fronteras de Milán. El joven que había vivido para el cielo, ahora comenzaba a trabajar desde allí, atrayendo corazones con un magnetismo invisible, pero poderoso. La fama de su santidad se propagó con la velocidad del mundo digital que él tanto había amado. Su biografía, sus frases y su exposición sobre milagros eucarísticos cruzaron océanos a través de la red, llegando a personas que nunca lo conocieron. En su sonrisa y en la sencillez de su vida, miles encontraron un reflejo de sus propias luchas y anhelos. Carlos se convirtió en un amigo cercano, un intercesor celestial para una generación que buscaba autenticidad en un mundo de apariencias. Pronto, los testimonios comenzaron a florecer como flores en un campo árido.
relatos de conversiones, de gracias recibidas y de curaciones inexplicables se multiplicaron por todo el mundo. Familias que rezaban pidiendo su intercesión reportaban respuestas que desafiaban la lógica humana. El joven de los jeans y las zapatillas se había convertido en un canal de la misericordia divina, demostrando que su misión no había terminado con su muerte, sino que se había expandido a una escala universal, tocando vidas con el poder de Dios. Para la juventud, su figura emergió como un faro en la niebla. Carlo rompió el molde del santo inaccesible, demostrando que la santidad no requiere alejarse del mundo, sino consagrarlo. Les mostró que se puede amar a Jesús con la misma pasión que a los videojuegos y que la tecnología puede ser una herramienta para el bien. Se convirtió en el patrono no oficial de Internet, un modelo de cómo se puede ser plenamente humano, plenamente moderno y plenamente santo. El clamor popular que lo reconocía como un alma elegida llegó a oídos de la Iglesia. La devoción espontánea y creciente era un signo que no podía ser ignorado. Con prudencia y rigor, se inició el proceso formal para examinar su vida, escudriñando sus virtudes heroicas y la solidez de su fe. Cada testimonio, cada escrito, cada recuerdo de quienes lo conocieron confirmaba la extraordinaria coherencia de un joven cuya vida entera fue un sí incondicional a Dios. La apertura de su causa de beatificación fue un paso decisivo. El mundo observaba cómo la Iglesia reconocía oficialmente que el camino de Carlo era un modelo a seguir. Su vida fue puesta bajo un microscopio espiritual, revelando una profundidad teológica y una caridad que superaban con creces su corta edad. No había fisuras en su testimonio. Cada acción, desde programar una página web hasta ayudar a un necesitado, estaba anclada en su amor inmenso por la Eucaristía. El cielo mismo ofreció su sello de confirmación, un milagro científicamente inexplicable fue atribuido a su intercesión, la curación de un niño en Brasil que padecía una grave malformación congénita. Este evento fue la señal definitiva, la prueba irrefutable de que Carlo ya gozaba de la presencia de Dios y actuaba como un poderoso intercesor para la humanidad. El milagro no solo validó su santidad, sino que reforzó la fe de millones de personas en el poder de la oración. En la ciudad de Asís, ante el mundo entero, Carlo Acutis fue proclamado beato. Su rostro sonriente, proyectado en las antiguas piedras de la basílica, se convirtió en un ícono de la santidad del nuevo milenio. La ceremonia no fue la culminación de un proceso, sino la inauguración de una nueva etapa de su misión. La Iglesia lo presentaba como una brújula para nuestro tiempo, un recordatorio de que el llamado a ser santos es para todos, aquí y ahora. Su historia se convirtió en un llamado universal, una carta abierta a la humanidad. Carlo nos enseñó que la vida no se mide por su duración, sino por su intensidad de amor. En un mundo obsesionado con el éxito efímero, su testimonio señala un propósito más elevado: vivir como originales, no como fotocopias, imprimiendo en nuestra existencia la huella única del plan de Dios. Su legado es una invitación a dirigir nuestra mirada más allá del horizonte terrenal. La autopista al cielo que Él construyó sigue abierta, más transitada que nunca. Carlo no es un recuerdo, sino una presencia viva, un compañero de viaje para todos los que buscan a Dios. Su vida, corta pero inmensa, nos deja una pregunta fundamental.
hacia dónde se dirige nuestro camino. Él nos mostró que el destino eterno no es una utopía lejana, sino una realidad que se construye día a día, con cada acto de fe y cada gesto de amor. Carlo Acutis no fue simplemente un adolescente piadoso, sino un profeta vestido con la sencillez de su generación. Su vida fue una profecía viviente, no anunciada con trompetas, sino susurrada a través de la coherencia de sus actos. Demostró que el cielo no es una realidad lejana y anticuada, sino una dimensión accesible desde el corazón de la modernidad. En él, el futuro de la fe encontró un rostro joven, una voz clara y una esperanza tangible para el siglo XXI. Como un verdadero vidente de su tiempo, no vio en la tecnología una amenaza, sino un púlpito sin fronteras. Consagró el lenguaje digital, transformando el teclado en una herramienta de evangelización tan poderosa como el rosario. Su testimonio nos enseña que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios, sino habitarlo con un propósito trascendente, iluminando cada rincón de la existencia humana con la luz de una fe vivida con autenticidad, sin miedo a ser contemporáneo y santo. Su existencia entera fue una carta oculta, un mensaje codificado en gestos de caridad y horas de oración silenciosa, una misiva dirigida no solo a su madre, sino a toda la humanidad, revelada plenamente solo tras su partida. Esta carta no contiene fórmulas complejas, sino una verdad elemental. La felicidad auténtica reside en vivir para un propósito más grande que uno mismo. Nos dejó el mapa de su propia alma para que aprendamos a navegar las aguas de nuestra propia existencia. Y así, su historia se convierte en un espejo que nos interpela directamente, obligándonos a formular las preguntas esenciales. ¿Qué legado estamos construyendo con los minutos de nuestra vida? ¿Somos los originales para los que fuimos creados o nos conformamos con ser fotocopias desteñidas de un mundo sin alma? La vida de Carlo nos desafía a examinar el destino de nuestra propia autopista, a cuestionar si nuestro camino apunta hacia lo efímero o hacia la promesa de la eternidad. Su testimonio derriba los muros que habíamos construido alrededor de la santidad, mostrándola no como una reliquia inalcanzable, sino como una aventura posible para el presente. Carlo nos recuerda que el llamado a ser santos es universal, tejido en el ADN de cada alma. No se trata de realizar hazañas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con un amor extraordinario, transformando la rutina diaria en un peldaño más en nuestra escalera hacia el cielo, un paso a la vez. Al final, la brevedad de su vida no se mide en años, sino en la densidad de su amor y en la eternidad de su impacto. No fue una vida interrumpida, sino una vida completada en su misión. Carlo Acutis dejó el mundo a los 15 años, pero su alma sigue caminando entre nosotros, como un faro que ilumina la noche. Su autopista al cielo no es un camino privado, es una invitación abierta para que cada uno de nosotros dirija su viaje hacia el único destino que verdaderamente importa.